Se reanuda la audiencia. Entonces, tal como está anunciado por la Contraloría General de la República, tiene la palabra la señora consejera, doña Ana María Hübner Guzmán, hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Esta defensa viene a alegar por la Contraloría con el objeto de que se rechace el requerimiento de inaplicabilidad por encontrarse absolutamente ajustado a derecho. Tal como se señalara, siendo este un tribunal de derecho, para esta parte es muy importante analizar el contexto jurídico dentro del cual se emite el Decreto Supremo 776 del 2018. Para también un análisis ordenado, voy a referirme a 4 capítulos en mi exposición. El primero de ellos, el contexto jurídico del decreto, dentro del cual voy a analizar las facultades del Ejecutivo, las atribuciones de la Contraloría, para pasar después al contenido del decreto, en tercer lugar a la constitucionalidad y últimamente a la conclusión. Ese es el esquema. En cuanto al contexto jurídico, que es el primer punto grueso en el que me voy a detener. Cabe señalar que el decreto supremo está inmerso dentro de un marco jurídico que permite justamente su dictación. Al efecto, hay normas madre en esto. La primera de ellas, que ya se ha mencionado y que incluso está mencionada dentro de los vistos del Decreto Supremo, es el Decreto Ley 1094 del año 1975, que establece los requisitos o presupuestos sobre los extranjeros para su ingreso a Chile. Ello está complementado con el Decreto Supremo de 597 del año 1984 de extranjería. ¿Por qué es importante estos decretos? Porque en sus artículos 2, ambos coinciden en el artículo 2, tanto el Decreto Ley 1094 como el Decreto Supremo 594, ambos establecen que estas disposiciones son obligatorias para aquellos extranjeros que ingresan al país. Ahora bien, dentro de este Decreto Ley 1094 hay que destacar 2 normas que son esenciales. La primera de ellas, el artículo 44, y la segunda, el artículo 45. ¿Por qué destaco el artículo 44? Porque precisamente esta norma define quiénes son turistas y el objeto del Decreto Supremo está inmerso dentro de lo que implican los turistas. Y los turistas son aquellos extranjeros que ingresan al país sin ánimo de inmigración, sin ánimo de residencia, sin ánimo de establecer actividades remuneradas. Se trata de extranjeros que ingresan por motivos de recreo, por motivos de familia, por motivos sociales, culturales, una serie de motivos, pero su permanencia en el país es transitoria. De hecho, la misma norma señala que podrán estar hasta 90 días en el país, sin perjuicio de que esto pueda alargarse y pedir los permisos correspondientes para ello. Por su parte, el artículo 45 nos señala claramente que los turistas en general, y esta es la regla general, para ingresar a nuestro país lo hacen premunidos de un pasaporte o de un documento análogo, otorgado, por supuesto, por su país de origen. Es así como ingresan. Pero ese mismo artículo 45 señala en su inciso segundo que por razones de interés nacional o por motivos de reciprocidad internacional se podrá exigir un visado consular. Lo que quiero señalar es que la regla general del artículo 45 es que no se requiere el visado consular. No obstante eso, el inciso segundo de la misma norma permite excepcionalmente por razones de interés nacional o de reciprocidad que se imponga o se establezca este requisito. Teniendo claro esas normas, me refiero a las facultades del Ejecutivo. Es claro para todos que las facultades del Ejecutivo son el gobierno y la administración, ¿no es cierto?, del Estado. Ello está establecido claramente en los artículos 24 y 33 de la Constitución Política y también complementado con los artículos 22 y 23 de la Ley 18.575, que establece las bases generales de la administración. En este cargo que tiene nuestro presidente de la República se señala las facultades que también tiene el Ejecutivo. Y aquí quiero destacar el artículo 32 en su número 15 de la Carta Fundamental, que establece especialmente que le corresponde al presidente de la República la conducción de las políticas con las potencias extranjeras. De aquí se concluye, obviamente, que la política migratoria le corresponde al Ejecutivo, al presidente de la República. Es así entonces como el ingreso y permanencia de extranjeros en el país es una atribución del presidente o del Ejecutivo, también llamada la administración activa. Teniendo claras esas normas,
dado que en esta oportunidad asumo por la Contraloría, me tengo que referir a las facultades de la Contraloría General de la República en cuanto a los textos que la rigen. El artículo 98 de la Constitución Política del Estado señala que existirá un órgano contralor denominado Contraloría General de la República que tiene por objeto el control de la legalidad de los actos de la Administración. Por su parte, el artículo 99, inmediatamente a continuación, señala que debe tomar razón de los decretos y resoluciones que de conformidad a la ley deban tramitarse en Contraloría y a la inversa debe representar la ilegalidad de que pudieran tener. Ello también se complementa con los artículos 1 y 10 de la Ley 10.336, orgánica de la Contraloría, y también tenemos que complementarla con la Resolución 2600 del año 2008, que se refiere también al trámite de toma de razón. Pero aquí también hay otra norma esencial y que es necesario citar, que es el artículo 21, letra B, de la Ley 10.336, que señala que la Contraloría no puede evaluar con motivo del control de la legalidad el mérito o conveniencia del acto de que se trate. Ello excede el ámbito de competencia de la Contraloría. La Contraloría lo que tiene que examinar es si el acto emanó de la autoridad que tenía facultades para emitirlo, si se cumplieron las normas adjetivas para ello y si hay una coordinación del contenido del acto con el ordenamiento jurídico, si están conformes con ello. Pero ella no ingresa ni revisa el mérito del acto o la conveniencia del acto. Eso es una facultad privativa de la Administración activa. En segundo lugar, señalé yo que me iba a referir al contenido del Decreto Supremo 776 de 2018. Contiene un artículo único, que ya lo sabemos, ya se lo ha indicado, en cuanto exige la obtención de un visto consular de turismo simple con derecho a ingreso para los haitianos que ingresen sin motivo de permanencia. Estamos hablando que es una transitoriedad. Son personas que vienen, y lo repite el decreto supremo en análisis, por razones de recreo, de otros motivos religiosos, señala deportivo. No se trata de inmigrantes, se trata de personas que tienen una pasada, por así decirlo, en el país. Señalado eso, cabe referirse a la constitucionalidad del decreto supremo que se impugna. Aquí se ha indicado que hay una vulneración al principio de juridicidad, porque habría una falta de motivación, habría una falta de razonabilidad en la medida. Y los requirentes para esos efectos han analizado uno a uno los números y los considerandos que contiene este decreto supremo 776 de 2018. Y al efecto han citado como supuesta vulneración tanto el artículo 7 de la Constitución Política del Estado como el artículo 19, número 2, que establece la igualdad ante la ley. Refiriéndome a la primera norma, esto es al artículo 7 de la Constitución Política del Estado, que me atrevo a señalarla, señala que ninguna magistratura, persona ni reunión de personas podrá atribuirse otras atribuciones que la expresamente conferida por la Constitución o la ley. Y de aquí ha derivado el principio de juridicidad y de motivación del acto administrativo. Basta una lectura del Decreto Supremo para entender que en cada uno de sus considerandos está claramente indicada la motivación de este acto administrativo. Parte diciendo cuál es el interés nacional, que busca dotar al país de una migración ordenada, segura, regular. Y a continuación, en los números 2 y 3, que han sido los más cuestionados, se refiere al aumento sostenido del ingreso de ciudadanos haitianos que ingresan ingresan como turistas, pero permanecen en el país en situación irregular. Esa es la realidad que estamos enfrentando. ¿Por qué se cuestiona? Porque se dijo por los requirentes que no se habían acompañado mayores antecedentes, no habían datos estadísticos, pero la verdad numéricamente no se indicaba. Pero lo cierto es que la ley en ninguna parte establece que los decretos, las resoluciones o los actos administrativos tengan datos estadísticos, numéricos o lo que está echando de menos. Lo cierto es que la administración, cuando toma una decisión, lo tiene que hacer con un cúmulo de razones sociales, culturales, sanitarias, políticas, de relaciones. Es decir, son muchas las que debe considerar la autoridad y no nos podemos limitar, ¿no es cierto? Y quedaríamos bastante cortos si se estuvieran estableciendo datos o cifras estadísticas.
estadística. Y es aquí donde uno advierte que la verdad es que el requerimiento apunta al mérito, no está apuntando a la legalidad o a la inconstitucionalidad, está apuntando a que ellos no están de acuerdo con esto considerando. Esa es la verdadera realidad. Y tanto así que cuando empiezan a explicar el número 3, el considerando número 3, se refiere a una situación distinta a la del análisis, porque ellos lo comparan con aquellos inmigrantes que vienen a establecerse al país y no con aquellos que vienen de paso o con una situación de transitariedad. De tal manera que de la lectura de este decreto supremo se ve claramente que en los vistos se ha señalado todos los argumentos, o más bien las razones jurídicas por las cuales se dicta, que están establecidas una a una, y también a continuación están las razones fácticas. No se ve entonces de qué manera se está vulnerando el principio de la juridicidad. Ahora bien, en cuanto a la supuesta vulneración a la igualdad ante la ley, todos sabemos que el artículo 19, número 2 de la Constitución Política del Estado contempla esta igualdad a la ley. Pero la igualdad en la ley se trata de una igualdad que no establezca diferencias arbitrarias, no es una igualdad absoluta, como muchas veces se ha establecido por este excelentísimo tribunal y también por otros tribunales. Y se permite una diferencia en la medida que no sea arbitraria. Justamente es lo que acontece aquí, no hay una diferencia arbitraria y se permite, y no hay diferencia arbitraria, y la ley lo permite. El decreto ley 1094 especialmente señaló que por razones de interés nacional que están indicados y que por razones de reciprocidad se puede establecer un requisito adicional como es este visado consular. Por ello que este reproche que se hace más bien es un reproche al decreto ley 1094 y eso escapa totalmente al control de la Contraloría. A la Contraloría no le compete señalar si es constitucional o no es constitucional. Ella solamente toma razón del acto de la manera que señalé. En conclusión, los artículos 98 y 99 del mandato constitucional señalan que le corresponde a la Contraloría este control, ¿no es cierto?, de constitucionalidad. Examina la conformalidad del acto con el ordenamiento jurídico, sin ponderar el mérito o conveniencia por la exclusión expresa que hace el artículo 21, letra B, de la ley de 1336. Por su parte, al presidente de la República le corresponde la conducción de las relaciones internacionales y el decreto ley 1094 permite que se pueda establecer como un requisito una visación consular. ¿Qué hace la Contraloría? Revisa las atribuciones de quien emitió el acto, el cumplimiento de las normas adjetivas y, como ya señalé, la conformidad del acto con el ordenamiento jurídico. En suma, lo que uno advierte es que el requerimiento lo que plantea son objeciones sobre el mérito de la decisión y no otra. Y por esas razones, y concluyendo, es que señalo que la toma de razón ha sido absolutamente ajustada a derecho. Eso es, señor presidente. Muy bien. Finalmente, por su excelencia el presidente de la República, tiene la palabra don Gastón Gómez Bernales, hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores ministros. Alego en representación, como se ha dicho aquí, del presidente de la República y los ministros, que son los autores que han dictado el decreto supremo 776, que ha sido impugnado por los señores parlamentarios mediante el requerimiento que aquí hemos ya analizado latamente. Al comenzar, quisiera señalar que en 1795, Immanuel Kant, en un libro que se llama La Paz Perpetua, formuló una notable referencia a los ideales del constitucionalismo en el mundo. Ideales que, tengo la impresión, plasman la visión de buena parte de los que estamos sentados aquí, de los diputados requirentes, de nosotros y de los ministros que están por resolver este asunto. Me permito leer simplemente porque es una hermosa evocación de estos ideales que creo tienen mucho que ver con lo que aquí tenemos que discutir. Dijo Kant, la comunidad más o menos estrecha que ha ido estableciéndose, estamos hablando de 1795, ¿no?, entre todos los pueblos de la tierra, ha llegado hasta el punto de que una violación del derecho, cometida en un sitio,
repercute en todos los demás. De aquí se infiere que la idea de un derecho de ciudadanía mundial no es una fantasía jurídica, sino un complemento necesario del código no escrito del derecho político y de gentes, que de ese modo, se eleva a la categoría de derecho público de la humanidad y favorece la paz perpetua, siendo la condición necesaria para que pueda abrirse la esperanza de una continua aproximación al Estado pacífico. Por cierto, estos hermosos ideales que plasman hoy día el constitucionalismo en esta materia, los compartimos, creo yo, ampliamente. Los comparte también este gobierno. Nos parecería estupendo, ¿no es cierto?, que los ideales que se plasmaron en la Declaración de Naciones de Nueva York del año 2016 pudieran articular la convivencia en el mundo. Pero desde esos ideales de hace más o cerca de 300 años hasta el día de hoy, hemos aprendido por la experiencia histórica y hemos aprendido de la experiencia de este siglo XX que en realidad lo más importante en estas materias es trabajar en conjunto porque haya suficientes instituciones serias, suficientes acuerdos y que el derecho ocupe un papel muy significativo en los procesos de migración. Sabemos perfectamente entonces que estos procesos de migración no pueden hacerse a tontas y a locas sin prever las consecuencias institucionales y las consecuencias sociales, políticas, económicas, lingüísticas, educacionales que deben llevarse a cabo para recibir como corresponde a los extranjeros que quieran venir a cooperar y a vivir en nuestro país. Ese planteamiento está en el fondo, en el centro de esto. Las políticas que en esta materia este gobierno ha implementado a través del Decreto Supremo 776 son la consecuencia de una política de Estado que lleva muchos años desarrollándose. No es una política superficial. Esto ha sido parte de lo que la Cámara de Diputados en el año 2007 solicitó a la presidenta y al ministro de Relaciones Exteriores en su época. Parte de lo que el ministro de Relaciones Exteriores de la época señaló profusamente en una carta de respuesta y de las negociaciones que llevó a cabo con Haití. Y esto también es parte central de lo que este gobierno ha realizado, como veremos, con la dictación del Decreto Supremo 776. Vale decir, esto no es un capricho desarrollado por algún gobernante que decidió en la locura de su mente aplicarle una sanción drástica, reducirla, como aquí se ha insinuado, reducir la migración y tratar de manera bestial a los haitianos para, ¿no es cierto?, insinuación que después voy a referirme a ella, porque aquí, digamos, no habría gente afroamericana, digamos, ¿no? Eso, ¿no es cierto?, no es ni remotamente así. Como veremos en mi exposición, aquí hay una continuidad de la política de los últimos años alarmada, política, social, educacional, económicamente, por los incrementos sostenidos de migración irregular, como la califica el ministro Heraldo Muñoz. Esa es la naturaleza de este debate. Los ideales los compartimos. Deseamos que un mundo sea pacífico, que haya paz perpetua, ojalá una ciudadanía universal, ojalá una constitución que nos reúna a todos y que podamos abrir a todos y a cada una de las personas de este mundo un espacio para que pueda desarrollar su propia vida y darle a los suyos un mejor futuro y un futuro más justo. Lo que yo no tengo duda es que está detrás de lo que los haitianos quieren hacer aquí. No es ese nuestro debate, ¿no? Nuestro debate es cómo hacemos esto, ¿no? Y cómo lo hace un gobierno responsable y serio como los últimos que había en este país. Voy a exponer brevemente primero un par de rectificaciones, de hecho que me parecen importantes de señalar, y luego voy a
referir dos aspectos que me parece importante asignar relativos a lo que considero que es un requerimiento improcedente que debe ser rechazado. Y luego entraré a los aspectos que profusamente desarrolló la contraparte a propósito de las dos impugnaciones que se realizan al decreto. En primer lugar, quisiera rectificar un par de cosas, digamos, ¿no? La primera es que el terremoto no fue el año 2015, digamos, ¿no? Ni el año 2013, ¿no? El terremoto de Haití fue el año 2010, digamos, ¿no? Y, por cierto, el incremento de la migración irregular es desde el año de 2015 en adelante, digamos, o sea, prácticamente 5, 6 o 7 años después. En primer lugar, entonces, ese aspecto me parece muy importante señalarlo. En segundo lugar, Chile ofrece, y esto es importante porque aquí no se ha dicho, ¿no? Chile ofrece, en complemento de la política de que estamos hablando, más de 10.000 visas humanitarias a Haití. Esas visas humanitarias tienen como finalidad corregir las eventuales dificultades o contradicciones que podría haber con la dictación de un decreto así. Puede que haya algunas familias que queden separadas, puede que algunas personas obtengan visa y otros no, en fin. Chile es uno de los países que tiene un compromiso más profundo, histórico y desde todos los sectores políticos hacia Haití. Y es uno de los países que atribuye el más alto nivel de visas. Ni siquiera países de enorme poderío lo hacen de la manera que lo hace Chile. De manera que esta no es una política tampoco descabellada, improvisada, ¿no? Que no atiende a las circunstancias y a las consecuencias. Pero es una política que toma en serio la diferencia entre migración y turismo, ¿no? Y por cierto, nos parece que es importante destacar, ¿no es cierto?, los datos objetivos que hay sobre la mesa, los datos objetivos que respaldan nuestras instituciones públicas, ¿no? Aquí se ha puesto en duda esas cifras y esos datos, digamos, pero resulta que es muy importante, ¿no? Tenemos instituciones y departamentos y serios que hacen su trabajo seriamente, y todas las estadísticas que tenemos desde ahí en adelante, ¿no?, demuestra sin lugar a dudas que hay, como dice el ministro Heraldo Muñoz, una migración improvista, inmensa, digamos, e irregular, ¿no? Y frente a eso, además, hay que agregar, ¿no es cierto?, el que entre el 33 y el 50% de los haitianos se encuentran irregulares aquí porque han entrado por un procedimiento, que ya voy a describir, un procedimiento que en el fondo lo que hace es infringir y lesionar nuestra ley migratoria. Por último, quisiera corregir un par de cosas, digamos, ¿no? Yo debo, en mi calidad de abogado del presidente de la República, protestar, digamos, ¿no?, ante mi amigo Patricio Zapata por la insinuación de racismo que está implícita en el planteamiento que hizo y que no quiero repetir para agravar la falta, digamos, ¿no? Creo que el presidente no se merece una insinuación de esa naturaleza y espero que la retire, porque como ustedes, señores magistrados, saben, esta política y esto, ¿no es cierto?, y esta visación especial que se le exige a los haitianos ya había sido propuesta y negociada por el gobierno anterior, y yo supongo que ni a Heraldo Muñoz ni a la Comisión de la Cámara de Diputados podremos hacerle también una insinuación como la que el presidente ha sufrido de manera inapropiada. De manera que yo protesto formalmente por aquello. Y por último, quiero hacer un par de rectificaciones de hecho que me parece bien importantes también de hacerlas, ¿no?, a propósito de la situación de Venezuela y Haití y a propósito de la situación de Chile, Perú y Bolivia y Argentina, perdón. Aspectos que se han planteado aquí como demostración del trato discriminatorio
basado simplemente en la nacionalidad, digamos, ¿no? No habría ninguna razón para todo esto, ¿no? Sin perjuicio que lo voy a tratar más adelante, pero la relación entre Venezuela y Haití no puede ser comparada, digamos, ¿no? Y no puede ser comparada no solo por las cifras generales que están acompañadas en nuestro escrito, ¿no? No puede ser comparada porque Chile le ha ofrecido a Venezuela la visación de responsabilidad democrática, que quiere decir que Chile ampara y apoya a los venezolanos que deban huir de su país, y lo hacen normalmente como apátridas, sin ningún reconocimiento y sin poder volver a su país, situación que no están los haitianos. La situación de Venezuela es una situación especialísima, está en todos los diarios desde hace algunos días, de manera clara y nítida, y Chile ampara y protege a los venezolanos que quieran vivir en este país, así como en alguna época los venezolanos también ampararon y protegieron a quienes de Chile salieron. De manera que, digamos, el caso de Venezuela no es comparable con el de Haití, y tampoco lo es con Perú, Argentina, bajo ningún concepto. Aquí la contraparte sufre de una distorsión, digamos. Hay una diferencia sustancial entre migración, entre flujos migratorios y saldos migratorios. Esto suena como un balance, digamos, ¿no? Suena bastante feo, digamos, ¿no? Pero no es así, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Nosotros tenemos flujo migratorio permanente, diario, con Perú y Argentina. Si ustedes chequearan hoy día, digamos, habría en este mes aproximadamente 300 o 400 mil argentinos diariamente, es decir, mensualmente aquí, porque es el flujo migratorio, y si lo hicieran los argentinos allá, otro tanto, ¿no? Esto es muy importante porque, y con Perú pasa exactamente lo mismo, son los flujos naturales de las fronteras, digamos, ¿no? Y eso pasa durante todo el año, ¿no? Los saldos migratorios son una cosa completamente distinta, y pido de ya disculpas por la palabra, digamos, ¿no? Los saldos migratorios son, en el fondo, las personas que han entrado a este país, ¿no?, con visa de turista, y en realidad, en los hechos, pretenden quedarse para desarrollar toda una vida, es decir, son migrantes que pretenden residir en el país. Esas diferencias son sustanciales, digamos, ¿no? Sustanciales. Ahora bien, dicho lo anterior, ¿cuáles son los aspectos que nos parece que el requerimiento presenta que resultan rechazables e improcedentes? Nos parece que hay dos aspectos fundamentales que son improcedentes. El primero de ellos es que, aunque todo esto, aunque el requerimiento lo recubre y probablemente no es su intención, en realidad el requerimiento lo que hace es confundir migración con turismo y pretender subrepticiamente que a través del turismo se puede hacer una política migratoria. Es decir, que a través del turismo se pueden instalar aquí cientos de miles. La proyección de instalación de haitianos en Chile, tanto del gobierno anterior como de este gobierno, es brutal. Se calcula que si esto no se hubiera hecho, a algunos años más tendríamos aproximadamente entre 800.000 y 1 millón de haitianos residentes en Chile, sin que haya ningún procedimiento democrático que lo confirme, ¿no? Ni el Parlamento, ni nada por el estilo, entrando subrepticiamente como turistas. Es decir, en estricto rigor se confunde el turismo con la migración, y esto es técnicamente absolutamente inapropiado. Absolutamente inapropiado. Yo le pregunto, ¿qué país del mundo aceptaría que el turismo dé lugar a la migración, digamos, ¿no? Ninguno, digamos, ¿no? Seriamente eso no existe, digamos. ¿Qué dice? Y esto ya se percató la Contraloría General de la República, que lo dice de manera magnífica, digamos, ¿no? En su propio, y como no lo ha citado mi colega, ¿no?, lo cito yo. Dice la Contraloría General al respecto
Se debe recordar que la visación consular de que se trata ha sido impuesta a quienes deseen vivir en Chile con fines turísticos y no ha sido establecida como un impedimento para los nacionales de Haití que pretendan migrar al país, por lo que no es posible efectuar la comparación que se pretende. Por cuanto ambas situaciones, el ingreso de haitianos en calidad de turistas e ingreso de nacionales de otros estados con propósitos de migración, son diferentes. Eso solo simplemente ya derrumba totalmente el argumento de arbitrariedad y violación del principio de igualdad, etc., ¿no? Son fenómenos jurídicamente distintos y son tratados de manera jurídicamente distinta, ¿no? Porque si atendemos a nuestra ley de migratoria, ¿no es cierto?, al mismo decreto ley 1094, a quien no quiero aburrirlos, digamos, si ustedes se fijan en el artículo 23, 27 y 49 del DL, verán que la normativa específica de cómo procede y cuándo procede la migración. Y, por cierto, ¿no es cierto?, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo es posible entonces que tengamos 110.000 haitianos aquí, digamos, ¿no? Esto es curioso, digamos, ¿no? Sí, porque en realidad hay una práctica evasiva de la ley, digamos, ¿no? Y eso es muy complejo, ¿no? Porque además el requerimiento le pide al Tribunal Constitucional que al declarar inconstitucional el decreto respectivo lo deje sin efecto, y no solo no tengamos política con las consecuencias que eso puede suceder, sino que además de alguna manera se haga parte, cercano a una violación de la ley. Eso es inadmisible, ¿no? Se le está pidiendo al Tribunal Constitucional que en realidad, ¿no?, sancione un procedimiento ilegítimo, incorrecto, ¿no? Eso es abyecto, no procede, ¿no?, bajo ningún sentido. Entonces, desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, a nuestro juicio, el requerimiento posee una primera improcedencia. No se puede, digo yo, no estoy calificando intenciones, no creo que los parlamentarios lo tengan realmente bajo su propósito. Pero la consecuencia técnica que se sigue de lo que están planteando es que en realidad ellos alientan, ¿no?, una interpretación y una práctica lesiva de nuestras leyes migratorias, digamos, ¿no? Eso ya lo había notado el gobierno anterior, no es una cosa de este gobierno solamente. La segunda de las observaciones sí me parece más jurídica y constitucionalmente técnica, ¿no? La contraparte ha tratado de explicarlo ahora, yo creo que no lo ha logrado. El requerimiento no posee los niveles de argumentación suficientes para acreditar el fondo del problema. ¿Cuál es el fondo del problema? ¿Tienen derecho o no los extranjeros, conforme al derecho internacional y a la Constitución chilena, a entrar a este país? Ese es un derecho, los que trabajamos en esto sabemos lo que significa, fundamental. La contraparte ha dicho, aquí en el alegato, no en el escrito, ha dicho, hay un deber, digamos, de aplicación en... ¿Es ese realmente un deber sólido? No nos olvidemos que los alegatos de la contraparte son dos. El primero, que se infringe el artículo 7º por falta de fundamentación, ¿no? Ya la Contraloría ha contestado muy bien eso, ¿no? Por falta de fundamentación y motivación, confundiendo la fundamentación con la motivación. Pero eso es una cosa técnica innecesaria, ¿no? Y luego en el artículo 19, número 2, señalan que el decreto, en el fondo, habría introducido una categoría sospechosa en la nacionalidad y trataría a los haitianos como consecuencia de esa categoría sospechosa de una manera más gravosa, ¿no?, afectando sus derechos. Pero en realidad no se puede hacer estas afirmaciones, no se puede hacer la afirmación de que el presidente ha violado el artículo 7º y el artículo 19, número 2, en la parte que afirma que, ¿no es cierto?, ni la autoridad ni persona alguna podrá establecer diferencias arbitrarias, ¿no?, si no es previamente acreditando que los haitianos tienen ese derecho. Y de consiguiente que lo tienen todo el resto de los ciudadanos del mundo, no solo los haitianos. Y por consiguiente no solo sería inconstitucional el 776, sino que sería inconstitucional
la totalidad de los actos administrativos que establecen visas consulares para los 104 países restantes, los que naturalmente podrían, ¿no?, ingresar o cuestionar esto en los tribunales de justicia. Pero la verdad sea dicha, es que cuando uno repasa con seriedad el derecho internacional de los derechos humanos, que obligan a Chile y que Chile honra, cuando uno repasa la doctrina constitucional más instalada en nuestro país, no cabe ninguna duda que no hay ese derecho. Y eso es importante atestiguarlo desde ya, porque de esa manera, ¿no es cierto?, cobra fuerza y vigencia las potestades que el presidente tiene para conducir las relaciones internacionales y para la seguridad y el orden de la República, contempladas en el artículo 24 y 82. ¿No? Cuestiones que este tribunal nunca ha discutido ni ha cuestionado, por las enormes implicancias que tiene, impredecibles consecuencias que tiene una política de esa naturaleza. Cuando uno revisa, por ejemplo, en primer lugar, la doctrina, si uno revisa lo que don José Luis Sea dice, los derechos fundamentales tienen una base territorial. Lo que don Alejandro Silva nos señala, los derechos fundamentales están vinculados a la Constitución y al ordenamiento jurídico que se aplica. Incluso personas que uno podría pensar que tienen una visión distinta del constitucionalismo que los dos anteriores, como Baza, como el profesor Baza, o el profesor Tomás Vial, todos ellos y muchos otros dicen con toda seriedad, no existe ese derecho, digamos, ¿no? No existe este derecho así, como un derecho fundamental. Incluso más, el profesor Aldunate, que es citado por una sentencia parecida del Tribunal Constitucional, ¿no?, el profesor Aldunate, secretario ejecutivo de la Academia Judicial, ¿no es cierto?, en un hermoso libro sobre los derechos fundamentales, ¿no?, y en un artículo, ha sido de las primeras personas que ha señalado, no, existiría un derecho, pero lo funda en el artículo 19, número 7, letra A, ¿no? Allí funda el derecho este, ¿no? Pero en el primer artículo, porque ya en el segundo, en el libro, cambió de opinión, digamos, ¿no? Y ya lo que aparecía como un derecho, en el segundo ya no es un derecho, digamos. Podrá ser un derecho, ¿no?, etcétera. No quiero aburrirlos, digamos. Si uno revisa el derecho internacional de los derechos humanos, básicamente las tres grandes convenciones, la Convención Americana, el Pacto de Derechos Civiles Políticos, o la Convención para la Protección del Trabajo y de los Derechos de los Trabajadores, ninguno de ellos, ni tampoco, bajo ningún concepto, si uno revisa las observaciones emanadas de los comités de cada uno de estos tratados, ninguno establece un derecho de esa naturaleza. No lo establece. Y voy a citarlo más adelante específicamente. De manera que, a nuestro juicio, excelentísimo tribunal, cuando uno revisa el requerimiento, advierte la falencia central que lo hacen, a nuestro juicio, improcedente. Pero vamos al tercer aspecto. En el requerimiento se plantea dos imputaciones directas, que se trata de una infracción al artículo 7 y que hay una infracción al principio de diferencia razonada o razón razonable, como ha dicho. Pero cuando uno revisa el requerimiento, advierte algunas cosas que yo debo señalar. La primera de esas cuestiones que se advierte es que el requerimiento afirma los extranjeros y los nacionales tienen derechos fundamentales. Y yo quisiera leer cómo lo dice. La Constitución asegura a todas las personas un conjunto de derechos sin establecer diferencias entre nacionales y extranjeros. Y luego cita los párrafos 13 y 14 de la Objeción General 27 del Pacto de Derechos Internacionales. Y agrega que las reglas restrictivas que limitan el derecho de ingreso de un extranjero a un país no deben comprometer la esencia del derecho, no se debe invertir la relación entre derecho y restricción, entre norma y excepción, que las restricciones se utilizarán para conseguir fines permisibles, deben ser necesarias, etc. ¿No? Hay ahí un párrafo completo dedicado a esto.
Sin embargo, cuando uno revisa la observación 27, no existe eso. La observación 27 no se refiere a este punto, así. Y eso es bien notable, ¿no? La observación 27, ¿no?, señala, ¿no?, la observación 27 señala, sin lugar a dudas, ¿no?, cuáles son los derechos que, conforme al artículo 12 del pacto, y también la 15, tendría un ciudadano extranjero, y en ningún minuto señala aquello. ¿Por qué? Porque dice, existe el derecho de circulación, y trata sobre el derecho de circulación. Existe el derecho, dice, de residir, de entrar y salir del territorio, de su territorio, ¿no?, y el derecho a no ser expulsado. Pero en ninguna parte se refiere al derecho a entrar al territorio como extranjero, ¿no?, en ninguna parte. Y eso sería absolutamente irracional. Fíjense ustedes nada más que la que la Declaración de Naciones Unidas del año 2016, recientemente aprobada, en el número 48, dice nuevamente, ¿no?, una cosa que es importante leerla, porque esto es del 2016 de las Naciones Unidas, ¿no es? Dice, recordemos al mismo tiempo que cada Estado tiene el derecho soberano de decidir a quién admite en su territorio con sujeción a las obligaciones internacionales que le corresponden. Por consiguiente, todo el derecho internacional de los derechos humanos descansa, a nuestro juicio, independiente de lo que opinemos de aquello, en ese punto. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido, en esta materia, una extraordinaria, ¿no?, en materia de igualdad. El Tribunal Constitucional ha elaborado un plexo de sentencias que ha expandido en prácticamente toda su jurisprudencia, bajo la idea de tres grandes principios estructurales, digamos, ¿no? La idea de que el tribunal exige, ¿no es cierto?, que haya una finalidad declarada por el legislador, que haya una diferencia concreta de trato y luego que el criterio de diferenciación sea constitucional. Eso lo ha señalado de distintas maneras en prácticamente toda su jurisprudencia del último tiempo, ¿no? Entonces, naturalmente, como esta acusación de que el decreto es o infringe, ¿podría tener los 10 minutos adicionales, presidente? Gracias. Como esta acusación de que el decreto infringe estos criterios, creo que es importante que los analicemos, ¿no? Analicemos qué es lo que pasa ahí. Pero lo primero que se refiere a la finalidad del decreto, ¿no es cierto? El primer aspecto es la finalidad del decreto. Bueno, la finalidad del decreto se enmarca dentro de una política de Estado, ¿no?, en materia de visados. Esa política de Estado, ¿no?, no es una política caprichosa de este gobierno. Por lo pronto coincide fundamentalmente con las potestades que la propia Constitución le reconoce al presidente de la República para la conducción de la política exterior y para la autoridad que necesita para dirigir el entorno. Pero en segundo lugar, esta política ha sido plasmada por diversos actos institucionales de distintos poderes públicos en los últimos años. Comienza con una declaración, un acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, donde se propone a la Comisión proceder a oficiar al señor Ministro de Relaciones Exteriores solicitando que, si lo tiene a bien, se sirva a deliberar respecto de la conveniencia de exigir la postulación a alguna especie de visado para los inmigrantes, para los migrantes de nacionalidad haitiana, especialmente mientras no existe una solución definitiva en relación a la vulneración de los derechos de dichos inmigrantes, particularmente aquellos que dicen relación con abusos de carácter laboral. Ese es el acuerdo unánime de la Comisión, a la cual el Ministro de Relaciones Exteriores contesta, ¿no? Y es importante anotarlo, digamos, ¿no? Mediante el documento señalado se ha solicitado a esta Secretaría considerar el visado. Sobre el particular se aprecia que el incremento de los flujos migratorios de origen de Haití y el desafío para la gestión migratoria que ello ha generado, debido principalmente al ingreso masivo en calidad de turistas y a su permanencia en el territorio nacional.
ha derivado en situaciones de vulneración de derechos, lo dice el ministro, ¿no? A los mismos migrantes, problemas de convivencia local, así como delicadas situaciones de que tratan. En base a lo anterior y desde el enfoque de la gobernanza, se ha evaluado por las autoridades del Ministerio del Interior el establecimiento del requisito de visa para los ciudadanos haitianos que deseen viajar a Chile, por motivos de turismo, lo que busca ordenar el flujo migratorio hacia nuestro país. Lo mismo pasó con República Dominicana, ¿no? Y también se dictó un decreto que, como lo prueba en los antecedentes que hemos acompañado, la primera naturaleza, el efecto que tuvo esta normativa fue en realidad disminuir la entrada de dominicanos. Pero luego esos flujos se estabilizaron, pero fueron flujos migratorios regulares, legales, no flujos migratorios irregulares y subrepticios que en realidad, digámoslo, han enriquecido a algunos que han aprovechado de esa situación dramática, ¿no? Esa es la verdad. Y luego agrega al final algo que no se ha dicho. En reuniones sostenidas por el embajador de Haití en Chile, el representante diplomático ha expresado su comprensión respecto de la preocupación del gobierno de Chile, señalando que la decisión de establecer el requisito de visa es una decisión legítima ante un fenómeno que no existía hace unos años atrás, etc. Coincidente con eso, este gobierno también ha suscrito con Haití hoy un convenio, ¿no es cierto?, de migración para solucionar o enfrentar todos los problemas que pudiera originar esto. Somos un país responsable y serio y hacemos las cosas bien. Eso es una política de Estado independiente del gobierno que la lleve a cabo. Y esto es, este requerimiento traería unas consecuencias impredecibles en una política de Estado. Esa es la verdad. El fin, entonces, ¿no? Interés nacional en esto nos parece perfectamente coincidente y respaldable en todo sentido como una política de Estado. Pero el tribunal no solo ha exigido que esto sea un fin legítimo, ¿no es cierto?, ha exigido que el trato sea razonable, ¿no es cierto?, tanto en función que el trato sea razonable tanto en función del interés como del bienestar de los migrantes. Ahora, no cabe ninguna duda que, ¿no es cierto?, el trato es absolutamente razonable. Nadie, como dice la Contraloría, nada de este decreto impide a los haitianos migrar a Chile. Nada de este decreto impide a los haitianos viajar de turismo a Chile. Lo que hace es que exige un visto consular, nada más. Son situaciones distintas. La pretensión de tratar la migración por la vía del turismo es ilegítima, no se compadece con nuestras leyes, no. En este punto, el requerimiento solo formula preguntas. ¿Cuáles fueron las razones razonables que explican que el Estado de Chile haya singularizado para un trato desmejorado a un grupo nacional determinado? Su número total de ingresos del 2017, un número, etc. No agrega ningún argumento, ¿no? Yo he expuesto aquí, hay una enorme presión migratoria. Todos los gobiernos la plantean. Es una impactante proyección. En una impactante proyección significa consecuencias impredecibles en términos educacionales, de salud, previsionales, de trabajo, etc. Las Naciones Unidas exigen, y con toda razón, que la migración y el refugio sean en condiciones seguras. Eso es lo que dice la Declaración de Nueva York. La Declaración de Nueva York de 2016 aboga por una política mundial en el sentido de Kant, una política que permita una ciudadanía que ofrezca a las personas oportunidades a desarrollar sus vidas, y eso estamos hablando. Y es legítimo, pero debe ser una política institucional seria, no un subterfugio, una pillería chilense, digamos, para lograr un propósito cuyas consecuencias son impredecibles, digamos, son impredecibles, si no tenemos ni profesores suficientes en habla, ¿no es cierto?, francesa para poder, o el lenguaje haitiano, ¿no?, para poder atender. Tenemos que cambiar nuestra manera de
pensar y recibir a nuestros extranjeros. Los saldos migratorios son decisivos, digamos, como tercera cuestión, que hace que este sea un capítulo diferente, digamos, ¿no? Los saldos migratorios en el caso de Haití, el 98% de los haitianos se quedan en situación irregular. Eso está medido por nuestros organismos técnicos. En segundo lugar, no es una situación excepcional tampoco. 104 países exigen a Haití y solo 2 países de América Latina no exigen a Haití la visa consular. Eso es, entonces, un cuadro, establece un cuadro. Aquí se ha planteado que por qué este decreto supremo, digamos, ¿no? Con ciertos visos como de escándalo, digamos, ¿no? Se ha dictado un decreto en contra de la nacionalidad de los haitianos, pero es que esto desconoce el origen de las normas. El origen de esta norma es lapidario, digamos, ¿no? Cuando lo encuentre, señor presidente, ¿no? Acá está. Cuando se dictó el año 1975, el DL 1094, se previó una regla enteramente distinta a esta. Eso es importante anotarlo. El antiguo artículo 45, ¿qué decía? Decía, los turistas deberán estar premunidos de un pasaporte u otro documento análogo otorgado por el país del cual sean nacional y quedarán exentos de la obligación de obtener visación consular. Eso decía. Y luego decía, en casos determinados en el reglamento. Es decir, por motivos de reciprocidad o en virtud de acuerdos, en fin, etcétera, se establecerá. Esa era la regla original, vale decir, la regla original preveía efectivamente una regla general. Pero esa regla fue cambiada unos meses después y se estableció la que hoy día conocemos, que dice, en estricto rigor, conforme al artículo 45, ¿no es cierto?, que el presidente, por medio de decreto supremo y existiendo razones de interés público, interés nacional o de reciprocidad, podrá establecer visa o visación consular a los inmigrantes de cualquier país. Y luego se agregó, ¿no es cierto?, al comenzar, los turistas deberán estar premunidos de un pasaporte u otro documento análogo otorgado por el país. Es la propia ley la que dice cómo debe hacerse esto. Aquí se ha dicho, se ha escogido la nacionalidad. Es la propia ley la que dice que deben estar premunidos de un pasaporte y por consiguiente el presidente, cuando dicte el decreto, tiene que hacerlo en función de ese pasaporte o de la nacionalidad de ese pasaporte. Ese es el punto, ¿no? Por estas razones, señor presidente, y llegando ya a mi tiempo final, solicito que el requerimiento sea rechazado en todas sus partes. Muy bien, muchas gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿hay preguntas que hacer? Ministro, señor García. Por su intermedio, presidente, respecto de este cuestionamiento al decreto, le hago la pregunta tanto al representante del presidente como a quien presentó el requerimiento. Se ha sostenido en el fondo que nos encontraríamos frente a un falso dilema, que es la cuestión relativa que estamos discutiendo sobre visados de turismo y no sobre políticas migratorias. Entonces ese sería el falso dilema, que me genera varias preguntas y eso es lo que pediría si pueden absorber esas preguntas. En nuestro expediente existen los antecedentes de esta causa y a fojas 211 a 216 se adjunta el fundamento original de esta política. El fundamento original, a fojas 214, sostiene como medidas administrativas con efecto inmediato respecto de Haití el exigir a contar del 16 de abril la obtención de visado consular de turismo simple con derecho de ingreso y permanencia en el país en tal calidad por un periodo máximo de 30 días a todo ciudadano haitiano que desee ingresar al país con fines de recreo, etcétera, etcétera. Además, paralelamente, agrega una expresión sobre máximo anual de 10.000 visados humanitarios.
El título de esta agenda no es un documento de la Presidencia de la República, sino que es un documento del Gobierno de Chile, pero en particular del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y la minuta se llama Reforma Migratoria y Política Nacional de Migraciones y Extranjería. Entonces, esta es solo la referida a Haití, pero contiene un conjunto amplio de iniciativas, de referencias normativas, de medidas administrativas. Y el propio documento del Ministerio del Interior inscribe el dilema de este visado en el marco de la cuestión migratoria, no en otro asunto. Entonces, las preguntas son las siguientes. Uno, ¿esta es la única política migratoria respecto a Haití o es un error en el cual hemos estado aquí debatiendo jurídicamente? ¿Hay otra política adicional a esta? ¿O este es simplemente un ejercicio de tratar a los haitianos en su condición de turista? ¿Hay otras políticas adicionales que no conocemos, que están pendientes? Entonces, en este caso deberíamos esperar a un debate adicional sobre otros decretos supremos que regulen de una buena vez la situación de los haitianos, o aceptamos la frase de que aquí realmente esta es la cuestión que estamos debatiendo sobre la política migratoria. Si le hago título, o sea, si en el fondo la impugnación que se ha hecho respecto de esta confusión es también una confusión que se le extienda al Ministerio del Interior de este gobierno. Esa es una pregunta, y si desconocemos o no una política adicional. Y la segunda cuestión es más bien relativa al caso que es importante como efecto comparativo. Esta no es una política nueva, es una política que tiene antecedentes, y parte de los antecedentes tienen que ver con el caso dominicano, que aquí se ha representado con bastante precisión, con documentos, y ha sido contestado ampliamente el caso dominicano. Entonces, es una cuestión interesante porque el tribunal, a partir de los exámenes de los decretos supremos, puede entrar en la revisión de cuestiones de hecho a partir del precedente 740, que examina claramente las cuestiones relativas a precedentes de hecho para examinar, en definitiva, el alcance mucho más concreto que un examen formal como el que hace la Contraloría en materia de cuestiones de constitucionalidad. Entonces, en esa cuestión más formal, el caso dominicano aquí sí que entra en un examen que es bien importante. Hay bastantes años ya de ejecución de esta política, y los documentos del Departamento de Extranjería hoy día refieren una situación muy preocupante sobre el caso de los dominicanos que no pudieron adoptar este tipo de políticas y que hoy día están en una condición de sectores vulnerables, de acuerdo a documentos definidos por el propio Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior. No voy a relatar largamente las explicaciones de la razón por la cual son vulnerables, pero lo que es particularmente esencial es que este decreto ha sido definido como una regla de protección a los haitianos, cuando ya hoy día hay constancia de que no hay protección a los dominicanos. Entonces, me gustaría efectivamente que se respondiesen ese tipo de cuestiones. Perdón, que se respondiesen en un contexto de el examen del juicio de igualdad que ha de hacerse. ¿El abogado del Ministerio del Interior y el presidente de la República está en condiciones de referirse a la situación de los dominicanos? Señor presidente, más allá de lo que hemos señalado, ¿no? En primer lugar, hay varias cosas que quisiera decir, digamos, ¿no? La primera se refiere a la política migratoria que ha sido aludida, digamos, por un documento que está acompañado en el proceso, pero que no sabemos muy bien quién lo acompañó, digamos, ¿no? La verdad es que yo he dicho aquí dos cosas, digamos, ¿no? La política migratoria es una política de Estado, no es una política solo de este gobierno. El visado es una exigencia y un diálogo que hay de un gobierno a otro, y además con Haití. Y en tercer lugar, he dicho que está plenamente justificada, digamos, ¿no?
Lo que acontezca con algunas minutas elaboradas por funcionarios del Ministerio del Interior no sé no sé qué implicancias puede tener, digamos, ¿no? Tendría que leerlo, digamos, para estudiarlo con propiedad, digamos, ¿no? El caso dominicano, nosotros hemos hecho un estudio muy serio y lo hemos acompañado al requerimiento. Su afirmación, señor ministro, de que los antecedentes de hoy día del caso dominicano podrían poner en duda la situación de los futuros de los haitianos, resulta que usted comprende que me está pidiendo que me pronuncie respecto de cosas que conoce usted, digamos, ¿no? Que es el informe sobre los haitianos, la situación puntual de los haitianos. Me resulta muy difícil decirle, digamos, ¿no? Perdón que lo... Sí, no, interrúmpame si... No le estoy preguntando que haga un ejercicio hipotético. No le estoy preguntando sobre un ejercicio hipotético, sino que sobre un ejercicio real de representación de los documentos de la República Dominicana que copiosamente se adjuntaron respecto Pero de los documentos acompañados por nosotros de República Dominicana no dicen lo que usted dice, ministro. Los antecedentes que nosotros hemos acompañado demuestran que República Dominicana sufrió en los primeros años una baja ostensible de la presentación, pero luego eso se cambió y hay una curva que ha llegado exactamente al mismo nivel de hoy día. Eso está acompañado en nuestro informe y lo decimos técnicamente, digamos, ¿no? De manera que la única diferencia que veo en el problema es que probablemente Haití va a sufrir una situación semejante, pero luego esta migración irregular, no es menor calificarla, digamos, ¿no? La migración irregular se va a regularizar y lo que vamos a tener es una política migratoria consistente y seria. Ese es nuestro planteamiento. ¿Quiere referirse al punto? Sí, con su permiso, señor presidente. Adelante, por favor. Muchas gracias. La verdad es que la gran mayoría de las personas que ingresaron al país y se quedaron, de lo que da cuenta el saldo migratorio, donde la población haitiana es un número significativo en los últimos años, pero también la población venezolana, la colombiana, ingresan como turistas. Y luego, una vez en Chile, haciendo uso de una prerrogativa que les da la ley, consiguen un trabajo y postulan en los procedimientos y en los plazos y en las formas que el Estado de Chile provee para conseguir una residencia. Y ese contrato les permite conseguir la residencia. Yo creo que calificar la decisión de algunas personas de dar ese tránsito como evasiva, infringir, violación, procedimiento ilegítimo, pillería o abyecto, y hacerlo solo respecto de algunos. Porque la verdad es que en el caso de Venezuela, por ejemplo, el año pasado entraron 156.000, retornaron 39.000, hay un saldo de 117.000. El saldo para Haití es de 108.000. ¿Cuántos de esos 117.000, cuántos de esos 108.000 regularizaron dentro de los plazos? Bueno, el dato que tenemos, Su Excelencia, señor presidente, es que a propósito de la regularización a que convocó el gobierno, tenemos 44.000 haitianos que se han acercado, ya sea porque no tenían una visa, o porque estaba por expirar la visa que sí tenían, la visa que habían conseguido, y se le ofrecía una vía expedita. Pero hay 23.000 personas de nacionalidad venezolana, 19.000 de nacionalidad colombiana, es decir, me parece delicado insinuar que el uso de una facultad que la propia ley concede a todas las personas que entran como turistas, que se acogen al procedimiento, sea calificado como un acto antijurídico, evasivo y violatorio. Se ejerce una facultad. Claro, el problema es que no estábamos en condiciones de verificar después quiénes lo hacían regularmente y quiénes no. El caso de República Dominicana es interesante porque hay algunas estadísticas de lo que ha ocurrido. El número de ingresos por pasos no legales o autorizados es una realidad en nuestro país, con consecuencias nefastas, porque hay gente que fallece o muere, ahí no hay ningún control de ningún tipo, ¿no es cierto? Es altísima la incidencia de personas dominicanas
que hacen uso de ese expediente. Entonces, yo no quisiera profundizar porque no quisiera entrar en una cuestión de mérito. Es una cuestión de mérito. De alguna manera, si fue una buena decisión lo que se hizo el año 2012 con los nacionales de República Dominicana. Pero uno podría pensar que si el propósito era proteger a la población dominicana residente en Chile, ese propósito no se logró. Si ese era el propósito. Y si el símil que se usa para defender la juridicidad del trato que le damos ahora a Haití, a sus hermanos de isla, uno puede pensar razonablemente que el propósito tampoco se va a lograr. El propósito entendiendo que no es evitar que lleguen haitianos. Yo quiero asumir de buena fe que el propósito que sustenta la política del gobierno es la que declara en sus considerandos. Y es proteger a los derechos humanos de las personas de Haití. Si ese es el propósito, el medio escogido por el Decreto Supremo 776 no es idóneo. No es necesario, no es idóneo. Y se cae por proporcionalidad. ¿Quiere decir algo? ¿No? Ya, muy bien. Ministro, señor Pozo. Dos preguntas, presidente. Una específicamente al abogado de la requirente. ¿Por qué usted no invocó la garantía de la dignidad humana en este requerimiento en base, obviamente, al artículo primero? ¿No será que el inmigrante haitiano cuando viene a Chile viene realmente por un tema de dignidad humana, a mejorar su condición humana, a ser un ser humano, la persona, creo que insinuó en algún momento su alegato la persona, no hay una idea ahí de poder tener ciertos derechos con un contenido que lo transforme en eso? ¿Por qué no invocó esa garantía? Se lo planteo derechamente a usted. Y al tiro la pregunta al abogado del Ministerio Interior. Este es un tema de las migraciones muy complejo a nivel internacional y sobre todo lo que ha pasado en Centroamérica, traslado de distintos conceptos entre los distintos países. Hay una opinión consultiva, que es la opinión consultiva OC-18 del año 2003 de la Corte Interamericana, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes. En ella se plantea un tema jurídico que es relevante a mi modo de ver, que es textualmente en el punto 101, este es un documento que está en la página de la Corte Interamericana, que habla de que en concordancia este tribunal considera que el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional. Y agrega después, este principio de igualdad y no discriminación forma parte del derecho internacional general. En la actual etapa de evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens, es decir, es parte del andamiaje, de la estructura jurídica reconocida por los tribunales. ¿Por qué no es posible considerar a partir de eso que estemos ante un acto de discriminación? Adelante. Por su intermedio, señor presidente, creo que había muy buenas razones para haber puesto quizá más énfasis en el artículo primero, inciso primero. Yo quisiera pensar que hay una ligación tan estrecha entre los artículos del capítulo primero que casi es imposible separar el séptimo y pensarlo como una fría exigencia formal de sujeción a reglas y no vincularlo necesariamente con servicialidad, con dignidad, con bien común. De hecho, me parece que mi explicación del séptimo venía con toda esa carga, porque me parece que no, pero la próxima vez voy a hacer una referencia explícita a la dignidad porque creo que hay mucho y creo que claramente vuelvo al ejemplo del Tribunal Constitucional alemán, su jurisprudencia dignataria, es un ejemplo que debiéramos tomar más en serio. Así que yo hacemos mi autocrítica, señor ministro. Por su intermedio, señor presidente.
La opinión consultiva que usted menciona, todos sabemos cuál es la doctrina de este Tribunal Constitucional sobre la naturaleza jurídica de los tratados, digamos, internacionales en materia de derechos humanos y el artículo 5º, ¿no? Hay una larga jurisprudencia que señala que no son, digamos así, de manera un poco ordinaria, no son norma constitucional, pero tampoco norma legal, digamos, están en una posición que llamaríamos intermedia, ¿no? Esta opinión consultiva del 2003, que no tengo ningún problema en reconocerla que no la he leído, sostiene usted que la igualdad ante la ley sería jus cogens, digamos, ¿no? Quiero subrayar que es una opinión consultiva y esa opinión consultiva no es de valor jerárquico constitucional, digamos, ¿no? Como este propio tribunal lo ha señalado, digamos, ¿no? Reconozco hidalgamente que tengo que leérsela, señor ministro, para contestárselo, digamos, ¿no? Pero si usted me lo dice así, digamos, lo creo, digamos, ¿no? Y yo creo que no tiene la jerarquía constitucional de la Constitución chilena, digamos, ¿no? Es una opinión consultiva, ¿no? Ministro, señor Letelier. Presidente, por su intermedio, presidente, preguntar a las dos partes, tanto a los abogados del requerente como al abogado del requerido, ¿cómo vinculan ustedes, ya que se ha hablado del artículo 1º constitucional, en relación con la expresión, las políticas migratorias y particularmente este decreto, con la expresión de que está obligado el Estado de Chile a dar protección a la población? Eso. El abogado requerente, en primer término. Por su intermedio, señor presidente, ministro Letelier, la verdad es que el artículo 1 es un pozo de riqueza inconmensurable. Y efectivamente, uno podría decir, al Estado se le pide que resguarde la seguridad nacional. Pero antes que eso, se le pide que proteja a la población y a la familia. No quiero decir que eso fije alguna prelación o alguna primacía, ¿no es cierto? El control de las fronteras es un tema de seguridad. Y yo partí señalando que respetábamos absolutamente las prerrogativas presidenciales de fijar control a nuestras fronteras, pero me parece que calza perfectamente con la filosofía de nuestra Constitución, que primero se diga que es deber del Estado dar protección a la población y a la familia. Yo me alegro de saber que el gobierno tiene contemplado a partir de agosto la aplicación de una visa de reencuentro familiar, porque la verdad es que con la medida que se tomó en abril hay familias que quedaron separadas, hay gente que estaba en Chile, que volvió a Haití y que la sorprendió en Haití separado de sus hijos, de sus hermanos, de su esposo, esta nueva política que, como digo, en términos prácticos ha significado que se acaba el ingreso. En términos prácticos ha sido eso. Yo me alegro. Pero en estos meses se ha producido eso. Entonces, la protección de la población y la familia. Y quiero aprovechar de decir, porque no quisiera que quedara en el aire flotando que yo he insinuado o que las partes que represento han insinuado un ánimo deliberado de carácter racista a su excelencia el presidente de la República. El problema cuando un acto jurídico no está acompañado de suficientes razones y lo que queda en pie es una voluntad, es que ese acto queda expuesto a que puedan especularse cuáles pueden ser las consideraciones. Y precisamente lo que nos interesa es que eso no ocurra. Y la única manera y la mejor manera de que se despeje la duda es que los actos sean suficientemente proporcionados y razonables. Pero si sirve de algo, atendiendo a la preocupación del abogado del señor presidente, yo no tengo ningún problema en decir que de ninguna manera, bajo ningún concepto, yo le atribuyo a su excelencia el presidente de la República el ánimo deliberado de tratar mal a un grupo de personas. Lo que sí puedo decir es que creo que los efectos de este acto tienen esa consecuencia. Abogado. Quiero agradecer las palabras del señor abogado de la contraparte que zanja completamente el problema. Respondiendo directamente a su pregunta, señor ministro, las políticas migratorias en relación con el artículo 1º, digamos, ¿no? Dar protección a la población y a la familia es un objetivo, un propósito fundamental, ¿no? Y más adelante ha dicho que el Estado tiene como función primordial el bien común y que consiste en el desarrollo, en posibilitar el pleno desarrollo cultural y social de las personas. Traducido en términos de
de reglas, digamos, y no solo de principios. Es bueno destacar entonces qué es lo que los organismos internacionales han dicho sobre las políticas migratorias. No son, en el concepto antiguo, una hospitalidad secundaria, digamos, ¿no? Hacerse cargo de la política migratoria es ofrecer a las personas que llegan aquí las suficientes certezas y seguridades para que puedan insertarse primero como corresponde, lingüística y culturalmente, y por cierto, contribuir al desarrollo de nuestro país. Y por cierto, ¿no?, ser proveídos de los bienes sociales indispensables para que eso pueda acontecer. Esa es parte de la política seria en materia migratoria. Por eso es que en la convención de la Declaración de Nueva York del 2016, el mundo reacciona con seriedad ante el tema y dice, si me permite, señor presidente, este año iniciaremos un proceso de negociación intergubernamental que culminará con la aprobación de un pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular, lo que hemos dicho aquí y lo que dice el decreto. Este pacto mundial establecería una serie de principios, compromisos y entendimientos entre los Estados miembros sobre la migración internacional en todas sus dimensiones. Y luego las detalla, no quiero aburrirlo, digamos, ¿no? Y luego las detalla, digamos. Es decir, lo que está diciendo las Naciones Unidas es que esto no es un chiste, digamos, ¿no? Que la gente vaya en calidad de refugiado por el mundo o que la gente vaya en calidad de migratoria por el mundo debe ser debidamente acogida, conforme a la dignidad que tiene todo ser humano, ¿no? Conforme a la dignidad de todo ser humano. En ese sentido, creo que lo que se está haciendo con el decreto en cuestión apunta en la dirección correcta. Puede haber perfeccionamiento. De hecho, digamos, se aprueba 10.000 visas humanitarias, conjuntamente, como otra política complementaria de esto, ¿no? Pero no basta con decir vamos a dejar que los haitianos o los dominicanos o los extranjeros vengan a Chile, digamos. Tenemos que crear las condiciones de seriedad y recepción para que eso sea fructífero para la vida nacional y no sea, como ha pasado en otros países del mundo, un problema gravísimo de marginalidad, ¿no? En los alzamientos de Francia de hace algunos años atrás, el problema central era una migración mal hecha, ¿no? Entonces, esto no es un capricho, digamos, ¿no? Esto es simplemente hacer una política seria y responsable. Ministro, señor Vázquez. Señor presidente, por su intermedio, pregunta a ambos abogados, buenas tardes, a ambos abogados de la parte requerente del presidente de la República. Los efectos y la forma de aplicación del decreto se realiza o se realizaría, ¿no es cierto?, no en territorio nacional chileno, sino que en territorio extranjero, es decir, en Haití. De manera que la negativa eventual frente a ese visado la consulta es, podría tener garantías procesales, es decir, frente a una negativa del Estado chileno o del agente consular, podría eventualmente ser objeto de algún tipo de garantías procesales, tutela judicial, etcétera, en Chile, consulta, y en consecuencia están exentos o carentes totalmente de garantías procesales. Abogado Zapata. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Ministro Vázquez, el acto produce efectos dentro y fuera del territorio nacional. Produce efectos fuera del territorio nacional porque vuelve más complejo el ingreso del ciudadano haitiano, no lo impide absolutamente. El problema se va a producir cuando llega al aeropuerto y se le pida la visación y se le devuelva. Produce efectos dentro de Chile porque personas que están viviendo entre nosotros, trabajando entre nosotros, se ven afectados por un juicio en que se singulariza a un grupo de personas como personas que han incurrido colectivamente en conductas ilegales, inadecuadas, ilegítimas, y no se ha hecho el mismo juicio con otro grupo de personas. Perdón, abogado, creo entender la pregunta distinta del señor ministro. ¿Sobre los efectos? Sí, así hay es. un Iba a la justiciabilidad ahora. Escúcheme, por favor. Hay un acto de registro que se va a producir
en el extranjero. Olvidémonos un segundo del decreto supremo. Ya. El decreto supremo reenvía a un acto administrativo singular que va a emanar del cónsul respectivo. Esa eventual negativa arbitraria, creo lo que pregunta el ministro, arbitraria, ¿da lugar a algún recurso, a alguna garantía de que el cónsul no debe operar arbitrariamente? ¿Se entiende ahí la pregunta? Sí, Por favor. iba a apuntar a eso, sí. En mi opinión, cualquier persona que se acoja dentro de los supuestos de hecho del recurso de protección podría reclamar contra ese acto ilegal o arbitrario en la medida que encuadre esa conducta en una falta al 19 número 2. Perfecto. Abogado Gómez. Entiendo que como el territorio de Chile se aplican las embajadas, digamos, y el derecho se hace plenamente aplicable, tiene todas las garantías y el funcionario chileno que está allí está obligado a respetar con propiedad el ordenamiento jurídico íntegramente. El problema es que, y aquí pasa una sutileza, ¿no es cierto? El decreto del que estamos hablando, el 7, es un decreto que se refiere a las potestades que tiene el Ministerio del Interior al interior del territorio, pero en el exterior ha sido una normativa emanada del Ministerio de Relaciones Exteriores que no ha sido cuestionada aquí, ni ha sido cuestionada en los tribunales, ¿no? Esa es una curiosidad, tendríamos entonces una norma que dejaríamos sin efecto, pero otra que estaría en aplicación en las embajadas de Chile, cuyo efecto aquí no ha sido cuestionado, digamos, ¿no? No, sí, es una pregunta para entender el problema, que aquí hay dos actos administrativos distintos. Uno, el decreto supremo, que es un acto general, Sí. que es pedido el presidente de la República y que ha sido objetado, y hay otra variante, que es los actos singulares de aplicación de eso. A eso apuntaba la pregunta y está claramente respondida por los dos señores abogados. No habiendo más preguntas que hacer, concluida la audiencia. Muchas gracias.